Hola, hola amigos de CTV Internacional y pues todos los que siempre están pendientes de la programación, especialmente el programa Primicia de Bendición. Saludos donde sea que nos estén viendo y espero que estén teniendo un excelente fin de semana o viernes o fin de semana laboral para algunos. Y pues ya nos acercamos también a fin de año y hay muchas cosas que estamos cerrando y tantas cosas que ya queremos, algunas que terminen, otras planes que comienzan por ahí, y siempre es muy emocionante estar pues casi a mediados de diciembre, ¿no? Aunque deberíamos tener la misma motivación todo el año, pero somos seres humanos con muchas emociones. La verdad a mí me emociona bastante diciembre para evaluar el año, pero también para hacer nuevos planes. Pero bueno, estamos acá. Vamos a reflexionar el día de hoy en el capítulo 8 y ya vamos a ver de qué se trata en un momento. Pero el día 7, como siempre hacemos, vamos a recordar la pregunta del programa anterior. Y pues había una pregunta muy interesante y decía: ¿dónde en mi rutina diaria puedo hacerme más consciente de la gloria de Dios? ¿Dónde en mi rutina diaria puedo hacerme más consciente? Como quien dice, ¿dónde en mi día diaria puedo buscarle más a Él? O puedo darme cuenta que Él está aquí, ¿verdad? Y pues yo pienso que Dios, Él se muestra en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser en la mañana, mediodía o en la noche antes de ir a dormir, sino como yo siento que Él se muestra cuando nosotros somos intencionales. Entonces yo a veces siento a veces la gloria de Dios cuando estoy jugando con mi hijo, por ejemplo. Y yo siento que ahí tenemos un momento especial. Y entonces yo siento que cuando pasamos un tiempo de calidad, o cuando somos intencionales, decir, no importa si son 30 segundos. Alguien decía, tal vez cuando regreses del trabajo, si tuviste un día muy difícil, si tienes un carro, un vehículo, por ejemplo, o antes de entrar a tu casa, toma tal vez unos 30 segundos, un minuto, y decir como, wow, Señor, hoy fue un día difícil, o wow, Señor, hoy fue un día maravilloso, y darle gracias, o ora con Él, o habla con Él. Eso a veces me ha ayudado. A veces he tenido un día muy difícil en el trabajo, hay muchas cosas pasando, y a veces pongo la radio y hay una emisora cristiana acá que me gusta mucho, y cuando la pongo yo digo como, wow, es esa alabanza que estaban tocando, o ese comentario que estaban diciendo, o la conversación que ellos tenían, era lo que tal vez yo necesitaba en ese momento escuchar, por si no tiene acceso a una Biblia en el momento, ¿no? Entonces yo siento que cuando soy intencional, ahí Dios me muestra su gloria, ¿no? Y decir como, o simplemente en el atardecer, cuando en la primavera o en el verano yo trabajo mucho en huerto, y solo ver el atardecer, como que es maravilloso, los diferentes colores que se forman en el verano y en el otoño también. Yo digo como, ahí está la gloria de Dios mostrándose, y yo tengo que verla, yo tengo que apreciarla, yo tengo que decirle, Señor, gracias por ello. Pero a veces no lo hacemos, o no lo hago porque tenemos muchas distracciones, ¿no? Entonces en mi rutina diaria puedo hacerme más consciente, como dónde puedo hacerme más consciente de la gloria de Dios. Entonces para mí, yo digo que en cualquier momento de mi vida diaria, solo que tengo que ser intencional. Y igual como cuando uno va a la iglesia o atiende a la iglesia, un servicio, si no es intencional, puede ser el mejor mensaje, la mejor música de adoración, de alabanza, que vamos a tocar el tema de adoración. Puede pasar lo mejor, ¿no? Los mejores talentos, ahí dones expresándose alrededor nuestro, pero si no somos intencionales, si no tenemos nuestro corazón abierto, no sirve de nada. De nada sirve, ¿no? Tener mucha sabiduría en contexto teológico si no practicamos lo que sabemos o escuchamos. Pero bueno, vamos a entrar entonces al día 8. Y el día 8 es muy interesante porque tiene que ver con la adoración. Y en este audio presten mucha atención, porque
Yo escuché este audio creo que el año pasado por primera vez, alrededor de esas fechas, al final del año, y tocamos este tema con unos adoradores o con algunos cantantes o grupos que estaban en la parte de adoración en la iglesia. Y ahorita me vuelve a recordar cuando lo estaba volviendo a escuchar, lo escuché al menos 4 veces y cada vez lo captaba algo que digo, es cierto, cometemos muchos errores en esta parte cuando nos enfocamos o cuando hablamos del tema de adoración. Así que préstenle mucha atención, son alrededor de 12 minutos, muy importantes, y como cada palabra que el autor dice es como, es cierto, crea como un debate, ¿no? Entonces, al volver, al terminar el audio, le puedo dar algunos comentarios que tengo, así que volvemos en un momento. Propósito número 1. Fuiste planeado para agradar a Dios, para que sean llamados roles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Isaías, capítulo 61, versículo 3. Día 8. Planeado para agradar a Dios. Porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Porque el Señor se complace en su pueblo. Salmo capítulo 149, versículo 4. Fuiste planeado para agradar a Dios. Fuiste planeado para agradar a Dios. En el momento que llegaste al mundo, Dios estaba allí como un testigo oculto, sonriendo porque naciste. Quería que vivieras, y tu llegada a este mundo lo llenó de gozo. Dios no necesitaba crearte, pero decidió hacerlo para su propio deleite. Existes para el beneficio, gloria y propósito y deleite de Dios. El primer propósito en la vida debiera ser agradar a Dios con tu vida, vivir para complacerlo. Cuando logres entender completamente esta verdad, sentirte insignificante nunca más será un problema para ti. Es la prueba de cuánto vales. Si eres así de importante para Dios, y Él te considera lo suficientemente valioso para que lo acompañes por la eternidad, ¿qué significado mayor podrías tener? Eres hijo de Dios, y ninguna otra cosa que Él ha creado le produce tanto deleite. La Biblia dice que, por su amor, Dios ha dispuesto que mediante Jesucristo seamos sus hijos. Ese fue su propósito y voluntad. Uno de los dones más grandes que Dios nos dio es la capacidad de disfrutar el placer. Nos cableó con 5 sentidos y emociones para que los podamos experimentar. Quiere que disfrutemos de la vida, no que solamente la aguantemos. Podemos disfrutar y sentir placer porque Dios nos creó a su imagen. Solemos olvidar que Él también tiene emociones. Siente las cosas muy a fondo. La Escritura nos dice que Dios se aflige, se enoja y se pone celoso, que se conmueve y siente compasión, lástima y tristeza, así como también alegría, júbilo y satisfacción. Dios ama, se deleita, siente placer, se alegra, disfruta y hasta se ríe. Agradar a Dios se conoce como adoración. La Biblia dice que Él se complace en los que lo adoran, en los que confían en su gran amor. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Así como el diamante, la adoración tiene muchas facetas. Requeriría varios volúmenes abarcar todo lo que implica comprender la adoración, pero consideraremos sus aspectos principales ahora. Los antropólogos han advertido que la adoración es un anhelo universal. El diseño que Dios puso en las mismísimas fibras de nuestro ser, la necesidad innata de vincularnos consigo,
La adoración es tan natural como comer o respirar. Si no adoramos a Dios, encontraremos un sustituto para adorar, y hasta podríamos acabar adorándonos a nosotros mismos. Dios nos creó con ese deseo porque quiere tener adoradores. Jesús dijo que el Padre busca que le adoren. Según sea el trasfondo religioso que hayas tenido, posiblemente sea necesario aclarar lo que se entiende por adoración. Quizás tengas por entendido que la adoración se compone de las ceremonias en la iglesia, con cantos, oración y un sermón. O puedes pensar en ceremonias, velas y en Santa Cena, o en sanidades, milagros y experiencias extáticas. La adoración puede incluir estos elementos, pero es mucho más. La adoración es un estilo de vida. La adoración es mucho más que música. Para muchas personas la adoración es sinónimo de música. Dicen, en nuestra iglesia comenzamos con la adoración y luego tenemos la enseñanza. Esto es un gran malentendido. Todas las partes del culto son un acto de adoración. La oración, la lectura de las Escrituras, el canto, la confesión, el silencio, la quietud, la predicación del sermón, el tomar notas, las ofrendas, el bautismo, la Santa Cena, las promesas y tarjetas de compromiso. Incluso el saludarse con los otros adoradores. En realidad, el origen de la adoración es anterior a la música. Adán adoraba en el patio del Edén, pero la música se menciona por primera vez en Génesis 4:21 con el nacimiento de Jubal. Si la adoración fuera solo música, quienes no tuvieran oído musical no podrían adorar. La adoración es mucho más que eso. Pero en el peor de los casos la palabra adoración se utiliza, y muy mal, para referirse a un estilo de música en particular. Primero cantamos un himno y luego una canción de alabanza y adoración. De acuerdo con este uso, si la canción es movida y se canta con brío o se acompaña con instrumentos de viento, se la considera alabanza. En cambio, si se trata de una canción lenta, plácida e íntima, quizás con los acordes de una guitarra, entonces es adoración. Eso es una mala utilización del término adoración. La adoración no tiene nada que ver con el estilo, el volumen o el ritmo de una canción. Dios ama todos los estilos musicales porque Él los inventó. Los movidos y los lentos, los fuertes y los suaves, los clásicos y los nuevos. Pueden no gustarte todos, pero a Dios sí. Si cuando le cantamos lo hacemos en espíritu y en verdad, eso es un acto de adoración. Los cristianos suelen no ponerse de acuerdo acerca del estilo de música a usarse en la adoración y defienden con pasión su estilo preferido como el más bíblico o digno para Dios. Pero no existe un estilo bíblico. En la Biblia no hay notas musicales, ni siquiera tenemos los instrumentos que se usaban en los tiempos bíblicos. Con toda franqueza, tu estilo de música preferido dice más de ti, de tu entorno social y cultural y de tu personalidad, que de Dios. Lo que para un grupo étnico son sonidos musicales, para otro puede ser ruido, pero a Dios le gusta la variedad y disfruta todos los estilos. La música cristiana no existe como tal, solo hay música con letra cristiana. Lo que convierte una canción en sagrada son las palabras, no la melodía. No hay melodías espirituales. Si tocaras una canción sin palabras, no habría manera de reconocerla como cristiana. La adoración no es para beneficio propio. En mi tarea pastoral recibo notas que dicen, hoy me encantó la adoración, me sirvió de mucho. Se trata de otro concepto erróneo con respecto a la adoración. No es para nuestro propio beneficio. Adoramos para beneficio de Dios. Cuando adoramos, nuestro objetivo debería ser complacer a Dios, no complacernos a nosotros mismos. Si alguna vez has dicho, hoy no recibí nada de la adoración, adoraste con una motivación equivocada. La adoración no es para ti, es para Dios. Por supuesto, la mayoría de los cultos de adoración también incluyen elementos de comunión, de edificación y de evangelización, y adorar sí tiene sus beneficios. Pero no adoramos para darnos gusto. Nuestro motivo debe ser glorificar a nuestro Creador y complacerlo o agradarlo. En Isaías 29,
Dios se queja de la adoración poco entusiasta e hipócrita. El pueblo le estaba ofreciendo oraciones desanimadas, alabanza fingida, palabras vacías y rituales elaborados por el hombre, sin siquiera pensar en su significado. No podemos llegar al corazón de Dios con la tradición en la adoración. A Dios lo conmueve la pasión y el compromiso. La Biblia dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. La adoración no es parte de tu vida, es tu vida. La adoración no es solo para el servicio religioso. Se nos dice que debemos adorarlo continuamente y alabarlo desde el amanecer hasta que el sol se ponga. En la Biblia la gente alababa a Dios en el trabajo, en el hogar, en las batallas, en la cárcel y hasta en la cama. La alabanza debería ser la primera actividad de la mañana cuando despertamos y lo último que hacemos por la noche antes de cerrar los ojos para descansar. David dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración cuando la hacemos para alabar, glorificar y complacer a Dios. La Escritura afirma: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Martín Lutero declaró: una muchacha puede ordeñar vacas para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios? Lo es si actuamos como si lo estuviéramos haciendo para Jesús y conversando con Él mientras lo hacemos. La Biblia dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Este es el secreto para una vida de adoración: hacer todo como si lo hicieras para Jesús. Una paráfrasis lo expresa así: toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días, tu descanso, tus comidas, tu trabajo y tus idas y venidas, y ponlas como una ofrenda a Dios. El trabajo se convierte en adoración cuando se lo dedicamos a Él y lo llevamos a cabo conscientes de su presencia. Cuando me enamoré de mi esposa, pensaba en ella todo el tiempo. Cuando desayunaba, cuando conducía al colegio, cuando estaba en clase, cuando hacía fila para las compras, cuando cargaba combustible. No podía dejar de pensar en ella. A menudo me hablaba a mí mismo de ella, y pensaba en todas las cosas que me agradaban de ella. Eso me ayudó a sentirme muy cerca de ella, aunque vivíamos alejados y asistíamos a 2 centros de enseñanza distintos. Pensando constantemente en ella, permanecía en su amor. La verdadera oración se trata justamente de eso: enamorarse de Jesús. Pensando en mi propósito, día 8. Punto de reflexión. Fui planeado para agradar a Dios. Versículo para recordar: porque el Señor se complace en su pueblo. Salmo 149, versículo 4a. Pregunta para considerar: ¿qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera directamente para Jesús? Bueno, seguimos acá en el programa Primicia de Bendición. Saludos a todos los que nos ven en diferentes partes de Honduras, de Guatemala, en Facebook. Espero que esté teniendo un excelente día y que nos esté acompañando en estas reflexiones de los viernes. Me parece que ha tomado muy buenas decisiones. Entonces, día 8, planeado para agradar a Dios. Y como escucharon en el audio, agradar, fue planeado para agradar a Dios, debería ser el primer propósito de nuestras vidas. Y pues obviamente agradar a Dios significa adorar en este contexto, ¿no? Entonces, si yo fui planeado para adorar a Dios, ¿cómo debe ser mi comportamiento? Yo tengo algunos puntos acá que subrayé de lo que el autor decía, que creo que son muy pertinentes. Entonces, primero, en Apocalipsis 4:11, me parece un excelente versículo, donde habla de que tú creaste todas las cosas, ¿no? Y que todo lo que existe
y fueron creadas para ser de tu agrado. Parafraseado, ¿no? En una versión Nueva Internacional o Reina Valera dice lo mismo, pero en otras palabras. Entonces, todo lo que tú hiciste fue creado para adorarte, ¿no? Y cuando yo pensaba en esto decía, y es cierto, un creador cuando hace algo, sea lo que sea, con sus manos o con su mente, con su intelecto, le pone tanto amor, ¿no? Tanto cariño, tanto entrega, tanta pasión. Y yo digo, obviamente el creador va a querer que su creación pues tenga éxito y por lo menos sea agradecido, ¿no? Con su creador. Y una forma de ser agradecido es adorarle, ¿no? Agradarle. Que adorarle tal vez va a sonar como a veces suena como muy así de Dios no quiere que tengamos otras imágenes y no sé qué, ¿verdad? Pero agradar a Dios. Y creo que me gusta mucho esta palabra, ¿no? Porque, como escucharon en el audio, el tema de adoración a veces se malinterpreta. Entonces, en Salmos también 149:4 dice, porque el Señor se complace de su pueblo. O sea que Él se siente complacido cuando su pueblo le adora, cuando está haciendo buenas acciones o cuando está simplemente acordándose de Él y obviamente actuando de acuerdo a sus principios y valores, mandamientos. Entonces, el primer propósito de la vida debería ser agradar a Dios. Me encantó esa parte porque uno dice, siempre está buscando, ¿y para qué yo fui creado? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y ahorita ya en el día 8 como que estamos ya llegando al meollo del asunto, ¿no? Y yo digo como, hay tantas cosas que yo hago todos los días, ¿no? Y a veces yo siento que a veces un día no tuve tanta relación con Dios y yo digo, ¿por qué siento que no estuve tan cerca de Dios hoy? Y si me pongo a pensar, digo, es porque algo tal vez de lo que hice no me siento orgulloso, por así decirlo. Algo de mis acciones no agradaron a Dios. Y ahí es cuando hay algo en su corazoncito. Y solo para darles un ejemplo, tal vez puede ser, tuve alguna discusión con mi esposa o tuve algo en el trabajo que tal vez no fue algo de lo que yo me siento orgulloso. No me sentí un digno representante de Dios en la tierra. Entonces ahí siente uno que, verdad, híjole, quizás hoy no agradé mucho a Dios. Pero eso está bien, porque uno tiene una autocrítica, ¿no? Entonces, agradar a Dios se conoce como adoración. Todo lo que tengas o todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. La adoración es la necesidad innata de vincularnos con Dios. Innata, ¿qué quiere decir innata? Significa que nos nace desde que nacemos o de que fuimos creados. Dicen ahí los antropólogos, los que estudian cómo se comporta la sociedad o el ser humano, dicen ellos que el ser humano desde que nace tiene la necesidad de adorar algo, de agradar a algo. Entonces, y como escucharon en el audio, decía, si no nos preocupamos por agradar o adorar a Dios, significa que vamos a buscar un sustituto, vamos a buscar a alguien más o a algo más para adorar o agradar. Y ojalá que no sean adorarnos o agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ojalá que nuestro ego cada vez sea menos y que nos vayamos acercando más a cómo Dios quiere que seamos, ¿no? Como agradándole a Él, y podemos hacerlo de muchísimas maneras, ¿no? Podemos hacerlo de infinidad. Una de ellas, y simple, puede ser amar al prójimo, servirle, ¿no? Servir al prójimo. Entonces, pero eso se me gustaba mucho, decir como, es cierto, si uno no le agrada a Dios, si uno no adora a Dios, algo más va a adorar, algo más le va a dedicar su tiempo. Y creo que todos los días es bueno replantearnos, ¿no? Y decir como, ¿a quién estoy agradando hoy? Entonces a Dios, dice que a Dios le conmueve la pasión y el compromiso de la entrega de nuestro corazón a Él. Y eso es bien interesante porque obviamente Jesús menciona en varias fases o facetas, y Dios también lo menciona en el Antiguo Testamento, que Él siempre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué Dios siempre se quejaba y siempre se enojaba con Moisés, con Aarón y con el pueblo directamente? En su momento, cuando iban en su viaje cruzando el desierto, ¿por qué Dios se enojaba? Porque Dios decía, miren lo que he hecho por ustedes. Y un día o 2 días que no esté en contacto con ustedes, ya me están creando otros dioses.
como cuando Moisés, por ejemplo, estaba en el monte Sinaí. Él estaba en un retiro con Dios y ahí fue cuando le reveló los 10 mandamientos. Ya como que ellos estaban viendo que Moisés estaba tardando mucho. ¿Y qué empezaron a hacer? Literalmente crearon otros dioses. Como que les surgió la necesidad de adorar algo más. Y el pueblo, ¿verdad? Ahí está la historia. Le dijo a Aarón: créanos algo, haznos algo que podamos adorar, porque Moisés está tardando mucho. O sea, y a veces juzgamos al pueblo de Israel y decir, qué pecadores, qué mal agradecidos. Y Dios se enojó mucho, ¿verdad?, con el pueblo de Israel por eso. Pero así nos pasa a nosotros también. Tal vez no, literalmente no creamos dioses, pero a nosotros mismos a veces puede ser que le estamos dedicando más tiempo a nosotros que a Dios, o a nuestro ego. Y ahí es cuando Dios dice como, momento, eso no me agrada. Como lo hizo en su momento con su pueblo, en Israel. Entonces, la adoración no es parte de tu vida, es tu vida. Debemos adorar a Dios continuamente y alabarlo durante todo el día. Y eso lo recalca en el audio y dice, sí, tú fuiste creado para adorar a Dios, como vimos en el día anterior. Entonces, si fuimos creados para adorarle, entonces, ¿qué estamos durante nuestro diario vivir? ¿Qué estamos haciendo, no? Para que su gloria se manifieste, como es la pregunta de la semana anterior. Entonces, y decía ahí, ¿verdad?, Martín Lutero, ¿verdad?, una mujer o un hombre puede adorar a Dios mientras ordeña vacas. Y como decir, ¿y cómo se podrá hacer eso? Y es cierto, sí, porque si en ese momento estamos hablando con Dios, o estamos haciéndolo con excelencia, de calidad, o cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad?, con qué palabras, o nuestro prójimo más cercano en nuestra casa. Y a veces usamos palabras no tan agradables y decimos, híjole, ¿verdad?, esto no fue, no estuve agradando a Dios en ese momento. Entonces, yo creo que la reflexión de hoy es bastante simple, ¿verdad? Como, si yo fui creado para agradar a Dios, estoy actuando de esa manera, estoy haciéndolo todos los días, estoy haciéndolo de vez en cuando, o ni siquiera me preocupo de averiguarlo, ¿no? Y eso creo que puede hacer. Y a mí me encanta hacer las autocríticas, ¿no? Yo digo, híjole, hoy creo que no di el ancho. Entonces, este es el secreto para la vida de adoración: hacer todo como si lo hiciéramos para Jesús. El trabajo se convierte en adoración cuando se lo dedicamos a Él y lo llevamos a cabo conscientes de su presencia, ¿no? Y esto es bíblico, ¿no? Ahí está en el Nuevo Testamento, ¿no? Como todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, dice. Entonces, es simple, no hay tanta explicación ahí, es simplemente como hay que recordarlo, ¿no? Como yo lo recordé hoy, usted tal vez al escuchar este audio se va a acordar y es cierto, eso dice la Biblia. ¿Por qué yo me enfoco tanto en agradar al hombre o a mi imagen, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Entonces, el trabajo se convierte en adoración cuando se lo dedicamos a Él y lo llevamos a cabo conscientes en su presencia. Entonces, yo recuerdo que a mí me encantaba cuando trabajaba en la oficina, en contabilidad, en el Hotel Clarion, por 4 años más o menos. Yo le decía a mi compañera, a Roxana, porque todo el día escuchando música o prédicas de Dante Gebel o de, no sé, Enlace, Cash Luna, todo, ¿no? De su predicador favorito o de su cantante favorito, sin entrar en polémicas, o lo que más le acerca a Dios a usted. Yo decía, qué bien se siente, ¿no? Qué rápido se sentía el día de trabajo, aunque el trabajo de contabilidad a veces es estresante, porque teníamos como un ambiente de adoración, ¿no? Como en las conversaciones, en la música y volviendo, ¿no? Y ahorita quiero tocar la parte de la música, que en el audio lo recalcaron mucho y no lo iba a mencionar tanto porque ahí está bien claro. Y es, la música, ¿verdad?, no significa adoración. O sea, es parte de la adoración, es parte del mensaje, la prédica, la ofrenda, todo es parte de la adoración. Y ahí creo que hemos tenido ese concepto erróneo, ¿no? De decir como, wow, la adoración hoy estuvo increíble, dice uno, y como no, o sea, sí estuvo genial la parte de eso, pero eso fue música. Yo no me considero una persona que agradable al oído para cantar, pero cuando me adueño de unas palabras y digo, wow, esta alabanza es buenísima,
y yo la canto como para el Señor. No sé cómo se escucha alrededor, pero no sé si lo de que está al lado se va a sentir como el desafinado. No sé, no me importa, ¿no? Como yo estoy haciéndolo para el Señor. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, y decir como, yo no soy un buen adorador. Y decimos eso como que decimos, no somos un buen cantante, o no sé. Pero no debería ser así. Porque si sabemos que la adoración no es cantar, pues es parte, sí, ¿no?, de agradar a Dios. Pero yo siento que la música es una herramienta, es una guía que nos lleva, nos acerca más a Dios y nos recuerda, ¿no? Porque el salmista David, por ejemplo, cantaba, adoraba de diferentes formas, pero él danzaba. La danza era una parte de la adoración que él tenía. Entonces yo digo, la música es excelente y está bien. A mí me encanta la música suave, por ejemplo, que muchos le llaman adoración. A otros dicen, no, me gusta la música de alabanza, o sea, la música más rápida o de instrumentos. Y yo siento que debemos profundizar un poquito más de esto, ¿no?, del tema de adoración. Pero en resumen, al final, en resumen o al fin del día o de discusión, adoración es todo lo que hacemos nosotros, ya sea cantando, orando, sirviendo a nuestro prójimo. Eso es algo que a Dios le agrada, ¿no? Cuando ayudamos al más necesitado, Dios, literalmente Jesús dice, cuando le damos al más necesitado, a Dios le prestamos, y eso es bíblico. Entonces yo digo, bueno, si usted tiene otras formas de adorarle a Él, piense, ¿no?, como cómo estoy agradando a Dios o cómo le gustaría. Y creo que la respuesta, para ir cerrando, es bien simple. Le adoramos a Dios con nuestros talentos, ¿verdad? Con nuestros dones y talentos. Lo que tenemos con nuestros dones y talentos, si lo estamos practicando todo el día y usándolos para el bien, para Dios, ahí creo que es el centro de todo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con los recursos que Dios me ha dado? Si le estoy haciendo para agradarlo a Él o para agradarme a mí. Mucho cuidado con eso. Y hablando de dones, talentos y de otras cositas por ahí, les menciono que el próximo viernes, primero Dios, vamos a tener un invitado. Ya estamos coordinando ahí y vamos a hacer una pausa. El próximo programa no va a ser sobre el día 9, sino que va a ser de un tema diferente. Pero les quiero dejar, como siempre al final, los recordatorios del día 8, qué es lo que usted debe estar pensando antes de llegar al día 9, y obviamente eso está al final. Entonces el punto de reflexión del día 8 es: fui planeado para agradar a Dios con todo su ser, con toda su mente, ¿no?, en espíritu y en verdad. Versículo para recordar: porque el Señor se complace de su pueblo, ¿no? El Señor le gusta cuando le agradamos, le adoramos, le cantamos, le servimos. Pregunta para considerar, súper importante: ¿qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera directamente para Jesús? ¿Qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera directamente para Jesús? En su diario vivir, en su trabajo, en su casa, ¿qué usted puede comenzar a hacer? ¿Verdad? Puede empezar a servir, a lavar los platos más en su casa. Puede barrer más, no sé. Estamos hablando de su prójimo más cercano, sus padres, sus hermanos, su esposa, su esposo, esposa, con quien usted más se relaciona, con su jefe, con su compañero de trabajo. ¿Cómo va a ser intencional? ¿Qué actividades va a hacer para agradar a Dios de manera más intencional? Y pues obviamente yo voy a seguir pensando en formas, porque a veces, cierto, yo me descuido y yo digo como, híjole, como que no, mi actitud el día de hoy no fue agradable ante los ojos de Dios. Y hay que recapacitar, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a la persona si ofendimos a alguien, y decirle: Señor, ayúdame a ser un mejor cristiano, un mejor seguidor de Cristo cada día. Entonces, gracias por vernos, gracias por escuchar, gracias por reflexionar con nosotros. Espero que estos audios les estén sirviendo y siendo de mucha inspiración y también ayuda espiritual, ¿no?, para acercarnos y tener una mejor relación con Dios. Si usted desea comentar estos también, algún comentario, algún corto testimonio de cuando leyó este libro, o cuando leyó estos versículos, o cuando escuchó este audio,
en el pasado o hoy mismo, puede hacerlo, ¿no? a los números del canal, y ahí puede comentar qué le está pareciendo esta serie. Así que tengan un excelente fin de semana, que Dios les bendiga, y nos vemos el próximo viernes, ojalá con un invitado especial y con un tema un poco diferente. Dios les bendiga.